Hola, ¿qué tal amigos? Soy alumno del canal Maestro Informática Español. Pues continuamos con estos pequeños videos de cátedra universitaria. Hoy vamos a tocar el tema de las etapas de la historia de la educación en México. Cabe señalar que esta es de mis asignaturas favoritas de las carreras donde imparto formadora de docentes. En las asignaturas, por ejemplo, Historia del Sistema Educativo Mexicano, Historia de la Educación en México, Política Educativa, Legislación Educativa, la encontramos con diversos nombres de diversos términos dependiendo cuál sea la licenciatura, si es pedagogía, psicopedagogía, psicología educativa, licenciatura en educación primaria o secundaria. Pero bueno, aquí vamos a ver cuáles son esas etapas, porque todavía estaremos mencionando alguna etapa actual de cómo se fue consolidando la educación en México, cómo fue naciendo, cómo tuvo diversos momentos que obviamente siempre estuvieron relacionados con etapas o con momentos históricos, ¿verdad? Como la colonia, la conquista o lo que fue también el proceso de independencia, el porfiriato, la revolución, el México postrevolucionario o el siglo XX o la etapa contemporánea, estuvieron siempre vinculados, pero la estaremos aquí analizando. Claro está que estaremos mencionando una bibliografía como tal, sí, estaremos poniendo las referencias, sí. Hay muchísimos libros que nos hablan sobre historia de la educación en México. Al final estaré también recomendando cuáles son los mejores por si estás llevando esta materia o si eres catedrático o docente de estas materias que mencioné al inicio. Pero yo he decidido hacer esa clasificación. Cada uno de los autores o en las revistas o en los artículos manejan ciertos momentos como tales. Es difícil encontrar o unificar a todos los autores porque lo manejan por unidades, por etapas históricas, por momentos históricos o por eventos importantes que consolidaron o que terminaron que la educación en México sea tal y como la conocemos o como la tenemos actualmente. Yo decidí hacer esta clasificación de acuerdo a esa revisión de la literatura, esas referencias que voy a estar mencionando en 10 etapas o momentos históricos que estaré aquí mencionando. A través de este cuadro comparativo, les menciono, son dos partes en este cuadro, son 10 etapas que he estado manejando como tal. Sí, aquí está lo que es el momento histórico, el tiempo que abarcó, ya sean siglos o determinadas fechas, y algunas características que tuvo. Sí, el primer momento histórico que siempre se maneja en todos estos libros y que viene también en los planes, en los programas o en lo que es el plan de estudios de cada una de las asignaturas de formadoras de docentes, maneja siempre una educación en el México prehispánico. Cabe señalar que prácticamente en todos los libros solamente se hace énfasis, digamos en las fuentes oficiales, se hace énfasis a la educación azteca, a la educación mexica también como se le conoce, ¿sí? Con el calmecat y el tepochcali, ¿sí? Ese México prehispánico abarca, yo lo he decidido poner aquí desde el siglo XI hasta el siglo XVI, que ya fue cuando se dio lo que es 1521, el proceso de conquista, ¿verdad? Con Hernán Cortés. Antes existieron muchísimas culturas, conocemos la cultura madre, la olmeca, que por ahí estuvo abarcando, que estuvo en época inclusive antes de Cristo, se menciona 2000 años en los periodos en los que se divide Mesoamérica. Existieron muchas más culturas también, ¿verdad? Donde es cierto que debió haber existido educación en la maya, en la zapoteca, mixteca, tolteca, en muchísimas culturas hubo educación, pero donde más se tiene vestigio, donde más hay evidencia, donde realmente pues los frailes evangelizadores, ellos obtuvieron esa información que de primera mano en entrevistas que tuvieron con los indígenas, con las personas que iban a colonizar, que iban a evangelizar, también a enseñar el español, fueron la información que les pudieron tener, y es donde tenemos nociones, y los autores mencionan nociones sobre ese tipo de educación, una educación muy familiar, educación de clases, muy por género, ¿verdad? Realmente los que más tenían la oportunidad de estudiar eran los hombres, los niños, ¿verdad? Y esto de hecho pues estaría abarcando muchísimo tiempo en la historia de la educación en México y en el mundo en general. En pocas palabras, pues el calmeca era para los ricos, sí, o para los nobles, para las personas de clase alta, una educación también que era militar, pero para guerreros de alto rango, y el tepochcali, bueno, para el pueblo, para la base trabajadora, para los también guerreros, pero de bajo rango, es lo que se conoce. Ese es digamos, el primer momento histórico que tiene el México prehispánico, haciendo énfasis en la educación azteca, que es donde más vestigios se tienen, más información, más fuentes. Ya después tenemos el segundo momento histórico, que fue ya el proceso de conquista. Si bien es cierto, la fecha que siempre se maneja es el 13 de agosto,
de 1521 con la caída del imperio azteca, la caída de Tenochtitlan, la gran ciudad, la gran capital del imperio, la entrada triunfante o la victoria de Hernán Cortés, el conquistador. Abarcó, o yo la estoy clasificando, desde 1521 hasta alrededor de 1572, con esa importante labor que tuvieron principalmente los frailes franciscanos, ¿verdad?, para lo que es la conquista espiritual. Acuérdense que antes de la llegada de los españoles, pues bueno, nuestros antepasados, nuestros pueblos indígenas, prehispánicos, pues tenían muchas deidades, tenían muchos dioses, y bueno, en este caso los franciscanos o los frailes católicos pues iban a enseñar un solo Dios, una sola creencia. También iban a enseñar el español. Los primeros al principio fueron frailes franciscanos, luego estarían llegando también agustinos, dominicos, jesuitas. Ya aquí voy a marcar una segunda etapa, la llegada de la Compañía de Jesús con los jesuitas. Aquí estaríamos entrando a lo que es ya el tercer momento, ¿verdad?, donde abarcaría pues ya todo el virreinato. Yo lo marco ahí con la llegada de 1572 de la Compañía de Jesús o de los jesuitas. A ellos ya empezarían, aparte obviamente de la labor evangelizadora, de la enseñanza del español, también empezarían ya a preocuparse un poquito por la educación, ¿verdad? En este caso una educación basada en la escuela pasiva de San Ignacio de Loyola, ¿sí? Y empezarían estos ya pues acercamientos a una educación, ¿cierto?, muy transmisiva, inclusive todavía con castigos y con todas esas cuestiones que estarían presentes pues hasta relativamente poco tiempo, ¿verdad? Pero ya empezaría una educación ya, aparte de la religiosa, pues un poquito ya enseñanza de oficios, también enseñanza de las primeras letras, de algunas ramas, de algunas asignaturas, ¿verdad? Esta etapa pues abarcaría realmente muchísimos años, poco menos de 300 años, que en sí duró todo el dominio español o todo el proceso de colonia de Nueva España, o que duró toda esta etapa de momento histórico. Aquí empezaría a tener auge también la Real Universidad Pontificia de México, la primera universidad, que si bien es cierto se había inaugurado antes, específicamente en 1551, bueno, ya con la llegada de los jesuitas o con toda esta consolidación de una ya educación, pues empezaría a tener ya, digamos, más auge. Vendrá también la decadencia de la Compañía de Jesús por las reformas borbónicas, que también sería una causa también de que luego daría el movimiento de la independencia de México. Esta nueva reforma borbónica también terminaría expulsando a los jesuitas en el año de 1767, y bueno, aquí digamos terminaría, también culminaría el virreinato como tal, también ya lo que es el 27 de septiembre de 1821, con el plan de Iguala, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que daría lo que es después de 11 años de lucha de la independencia, ¿verdad?, iniciada por Miguel Hidalgo y otros más. Bueno, terminaría esta etapa del virreinato y terminaría también este momento histórico de la educación en México. Y nacería pues el México independiente, que sería ya la cuarta etapa, el México independiente. Bueno, pues en sí duraría muchísimos años, hablando históricamente, ¿verdad? Un tiempo muy difícil, porque no se ponían de acuerdo en cómo consolidar o qué tipo de gobierno, qué tipo de leyes. Sería una época muy, muy difícil, ¿verdad?, del México independiente. Y en materia educativa, y por ende se apoyarían en lo que fue la educación lancasteriana, con los monitores, con una educación enfocada. Luego no tuvido trataré ese tipo de específicamente, ¿verdad?, pero eran pues pocos maestros para muchísima cantidad, más de 100 o hasta 200 estudiantes en salones muy grandes, donde pues se nombraban monitores o personas que digamos sabían un poquito más que los demás estudiantes, iban un poquito más avanzados, y pues le enseñaban a los demás, le apoyaban al maestro. Cabe señalar que este tipo de enseñanza pues no está totalmente alejada inclusive hoy en día de la educación. Es algo que se practica realmente, no se sugiere que se practica, pero en realidad sí ocurre mucho en educación básica sobre todo. Ese tipo de educación pues creada por Joseph Lancaster, el inglés en Inglaterra, pues bueno, era el tipo de educación que estaría pues abarcando prácticamente todo el siglo XIX en México, desde la consolidación del México independiente hasta el Porfiriato, aunque también en el Porfiriato también esa educación no se habrá ido totalmente, ese modelo educativo. De hecho sería hasta 1890, en el gobierno de Porfirio Díaz,
cuando ya se eliminaría este tipo de educación, aunque con el gobierno de Juárez ya se estaban sentando las bases para que este tipo de educación poco a poco se fuera eliminando. En sí, el siglo XIX en México eran muchas ideas, pocos hechos, no había recurso económico, era un país muy desorganizado, o había invasiones también, ¿verdad? Hubo pues por ahí guerra con Estados Unidos, con Francia, el Segundo Imperio, hubo demasiados problemas, dificultades entre las ideas que había, liberales, conservadores, centralistas, federalistas. Entonces realmente no se pudo consolidar. Es cierto que en la Constitución de 1857 pues ya se hablaba de un artículo educativo, realmente en la práctica no se consolidó así. Posteriormente vendría lo que es el porfiriato, ¿verdad?, que abarcaría desde 1876 hasta 1911, ¿no? Todos sus años gobernaría oficialmente Porfirio Díaz. También estaría por ahí Juan N. Méndez y Manuel González, eran presidentes durante el porfiriato también. De facto sabíamos que el que gobernaba, el que mandaba era Porfirio Díaz, por eso se consolidan así en esa cuestión histórica. ¿Y qué características tuvo? Bueno, fue una educación elitista y muy sentada o muy enfocada a lo que era el positivismo francés, que luego también tendría su variante en positivismo mexicano. Esto del positivismo fue traído por Gabino Barreda. Él había sido alumno en Francia de Auguste Comte, el creador, digamos, de esta filosofía o de este método. Positivismo, bueno, hace referencia a la posesión, ¿verdad? Tener el conocimiento científico, ¿verdad? Por el método científico era donde se obtenía todo el conocimiento, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de otro corriente epistemológica como la hermenéutica o lo interpretativo. Y una característica, ¿verdad?, era en el porfiriato también, era la educación elitista, que es solamente para las clases, una educación muy enfocada solamente a las ciudades, al mundo urbano, a las cuestiones urbanas. Hubo también una reforma de instrucción obligatoria, hubo varios secretarios de educación, Justo Sierra también, por ejemplo, Joaquín Baranda, que traían muy buenas ideas, pero bueno, sí era muy enfocado a lo elitista esta educación en el porfiriato. De hecho, una de las, digamos, la cuarta razón para que se diera o surgiera el movimiento revolucionario fue la educación. Poco se menciona, pero así lo fue, una demanda de educación para todos, una alfabetización, dejar de ser ignorantes, tener todo el acceso a la educación. Digamos, la primera pues a lo mejor fue la cuestión democrática de Madero, el reparto de tierras, las bajas condiciones económicas, la lucha obrera también, pero la educación, digamos, ahí era la cuarta bandera y a veces no se menciona, ¿no? En este caso, pues la revolución traería una de las cuestiones, la Constitución de 1917, ¿verdad?, promulgada por el presidente interino Carranza, ¿verdad?, en el Teatro de la República, en el Congreso Constituyente de Querétaro, el 5 de febrero de 1917, y ahí, pues bueno, entraría ese artículo tercero, ¿verdad?, que en otro video también lo vamos a analizar. Fue realmente de muy pocos renglones, pero sí abarcaba una educación pues laica, gratuita y obligatoria para todos, ¿verdad?, al menos en la enseñanza, en la instrucción primaria, ¿sí? La realidad es que tardaría ese artículo tercero 3-4 años en consolidarse, no sería hasta el gobierno ya de Álvaro Obregón, o inclusive en la presidencia interina de Adolfo de la Huerta, en donde pues se empezaría a gestar el proyecto de nación, el proyecto de una Secretaría de Educación Pública, pues por manos de José Vasconcelos Calderón. La SEP sería creada en octubre de 1921, ¿verdad? En el año antepasado, en el 2021 ya cumplió su centenario, y digamos la primera característica o la primera necesidad que se tenía era ya lo que es la alfabetización, ¿verdad? Una educación rural, ¿verdad?, que el propio Vasconcelos pues, había sido también, había tenido este tipo de formación. Entonces, pues bueno, era lo que se consolidaba, una educación también para el trabajo, una escuela activa que venía también ya de la ideología que tenía también, por ejemplo, John Dewey en Estados Unidos, porque Moisés Sáenz, el maestro Rafael Ramírez, habían sido estudiantes de él en una universidad en Estados Unidos. Este momento histórico, para mí, en mi opinión, es a punto personal y de muchos autores, fue el momento cumbre de la educación en México, ¿verdad? Fue una consolidación después de una lucha armada, de un movimiento armado, una guerra civil, ¿verdad?, en la que la revolución también tuvo varias etapas, pero
pero sin duda alguna sí marcaría un antes y un después en lo que hoy tenemos educación. Este artículo tercero pues se vendría reformando pues prácticamente durante todo el siglo XX, en lo que llevamos siglo XXI, ¿verdad? La última reforma la tenemos, ahorita la vamos a mencionar, el 2019, pero pues sí sería una consolidación de una educación que poco a poco fue obteniendo, fue llegando a todos, se fue logrando cobertura, se fue alfabetizando. Hoy en día pues los problemas pues a lo mejor son la calidad de los aprendizajes, pero bueno, eso ya es tema de otro video. Otro momento histórico sería la educación socialista, ¿verdad? Y si bien es cierto que en la presidencia de Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, como se hacía llamar, y durante todo el maximato, se fue inclinando esa educación de carácter pues socialista, aunque ese socialismo realmente no era muy parecido al socialismo soviético, al socialismo de la URSS o de la Rusia, ¿sí? Era una educación más que nada para el trabajo, una educación popular, ¿sí? De antemano, pues lo que esta educación ya se construiría en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Lo que Lázaro Cárdenas de fondo preparaba al país para el proceso de industrialización que ya se vendría pues a finales de su gobierno y en los 40, y que transformaría totalmente a México de un país rural a un país urbano, ya como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Esa educación del siglo XX, ¿verdad? Llega la educación nacionalista en la parte final del gobierno de Manuel Ávila Camacho, que fue el sucesor de Lázaro Cárdenas, en ese proyecto de unidad nacional, en el marco, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial que estaba. Se buscaba mejor ya tener una mejor relación con la iglesia. Sabemos que también había estado en el gobierno de Calles la rebelión cristera, ¿verdad? Por la cuestión religiosa del artículo tercero y también del 130, donde separaba totalmente al Estado de la iglesia, pero haciendo a veces un poquito una exageración hacia el ataque a los católicos sobre todo, ¿no? Esa educación nacionalista, ¿verdad? Pues abarcaría prácticamente todos los gobiernos, ¿verdad? De Ávila Camacho le siguió Miguel Alemán, luego estaría por ahí también Ruiz Cortines, López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, luego también Luis Echeverría, López Portillo, hasta llegar a la parte del gobierno de Miguel de la Madrid, ¿sí? Donde ya México vendrían crisis económicas, vendrían algunas cuestiones, la cuestión del petróleo y eso, y había que hacer el cambio al modelo neoliberal. En este modelo económico neoliberal, pues prácticamente el Estado va quitando los programas de asistencia social, va quitando también algunas cuestiones en salud y en educación también. Entonces esa educación, ese modelo, empezaría ahí ya a surgir la cuestión de las competencias, un Estado un poquito ya más dejando que el mercado, que las empresas pues hagan todo ese tipo de cuestiones económicas, y en la educación no sería la razón, no sería la excepción. Esa educación neoliberal pues también estaría en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Claro está que en el gobierno de Carlos Salinas hay algunos acontecimientos importantes que en otro video también vamos a mencionar. En este gobierno había, también luego lo vamos a tocar en otro video, por ejemplo, pues en 1992, la enseñanza obligatoria de la secundaria o el nivel educativo de la secundaria, también la descentralización, donde ya empieza a surgir más la opción de las secretarías de educación en los 32 estados, ¿sí? Y habría algunos cambios, ¿verdad? Ese Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. Luego también en el gobierno de Zedillo pues se termina de consolidar esas cuestiones y llegaría al final del siglo XX, ¿verdad? Y en julio del 2000 pues surgiría el triunfo del partido de alternancia, el PAN en este caso, que terminaría con los 70 años de mandato del PRI, ¿verdad? Y ahí pues no cambiaría en sí mucho, ¿verdad? Al final de cuentas el PAN también fue sería un partido de derecha. Ese análisis pues ya también es cuestión de otro video, de otro tema, pero pues surgiría esa educación constructivista, esa educación por competencias, por proyectos, ¿verdad? Habría una reforma en el 2006, luego también en el 2011, ¿verdad? Ya en el gobierno después de Vicente Fox, que sería el que derrotaría al PRI por primera vez que fue en el año 2000. Después vendría el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ¿verdad? Y habría cambios educativos, ¿verdad? Con Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación, una educación también pues ya por competencias, por proyectos, y surgiría esa educación. Después vendría el gobierno de Peña Nieto, ya en el año del 2012, y ahí pues ya estaría una nueva reforma educativa. Aquí también creo que hubiera sido prudente agregar otra etapa, ¿verdad? Ya en el 2013 con esa reforma educativa,
en este caso que pues buscaba la calidad educativa, ¿verdad? Y muy enfocada a la evaluación docente, ¿verdad? Una evaluación muchos consideraron punitiva, ¿verdad? También lo vamos a tratar en otro video. Esa reforma ahí con Emilio Chaifet, que fue secretario, su primer secretario de Educación. Luego estaría también por ahí Aurelio Nuño y Otto Granados Roldán, ya en la parte final del sexenio, en el 2018 de Enrique Peña Nieto. Esto pues empezaría a surgir, entre otros detalles, la figura de Andrés Manuel López Obrador, que obtendría el triunfo pues en el 2018, ¿verdad? Como el primer presidente del partido de izquierda, en este caso del partido Morena. Y ahí vendría ya la última etapa, la etapa actualmente que estamos viviendo, la nueva escuela mexicana del año del 2019, con esa reforma promulgada simbólicamente el 15 de mayo del 2019, el Día del Maestro, que entraría en vigor hasta 30 de septiembre de ese año. Esa pues reforma que tumbaría la mal llamada reforma educativa del sexenio, así se le llamó, del sexenio anterior de Peña Nieto, y hay algunos ajustes al artículo 3º. Sabemos que el artículo 3º es el principal artículo en la Constitución que nos habla de lo que es materia educativa, aunque no es el único, eso también lo vamos a ver luego en otra clase. Y también se modificaría la ley de educación, los acuerdos evaluativos, entre muchos más acuerdos, y leyes secundarias, que se le llamó la reforma educativa. Surgiría este nuevo término, ¿verdad? Que también ya había sido por ahí, se menciona en textos, ya había sido acuñado, ya se había mencionado también en sexenios anteriores. No recuerdo si también en el sexenio de Fox se había hecho llamar ese término nueva escuela mexicana, ¿verdad? Ahora con algunos cambios, ¿verdad? Siempre para que un nuevo modelo educativo surja, es algo que yo siempre les menciono a mis estudiantes, es que para que se consolide un nuevo modelo educativo debe de haber también un nuevo plan de estudios, ¿verdad? A quitar algunas asignaturas, poner otras. Sabemos que las bases, español, matemáticas, ciencias, lengua extranjera, siempre han prevalecido y siempre van a estar, yo creo, pero se agregan y se quitan algunas, se cambia también la metodología, se hacen algunos cambios, ¿verdad? Pero sí debe haber un cambio de plan de estudios. Ese plan de estudios se tenía contemplado, ¿verdad? Que estuviera pues iniciando en el 2020, tal vez 2021, pero sabemos que ocurrió en el 2020, en marzo de 2020, pues bueno, que había iniciado ya la cuestión de la pandemia del COVID-19 desde el noviembre del 2019 en China, pero bueno, en México empezó a afectar, primer caso, ¿verdad? El 27 de febrero del 2020, y luego vendría lo que es pues el cierre, ¿verdad? De escuelas, el adelanto primero de esas vacaciones de Semana Santa en el 2020, que pues esas vacaciones, restricciones, espacios de escuelas cerradas que duraría pues, prácticamente en algunos estados prácticamente 2 años hasta el 2020. Entonces esa cuestión de la pandemia sí afectó a que se hicieran todas las investigaciones, que todos los expertos empezaran a generar ese nuevo plan de estudio. Ya está un nuevo plan de estudio, ¿verdad? El plan de estudio 2022, un plan de estudios propio de la nueva escuela mexicana, que también en otra clase, en otro video vamos a estar analizando, ¿sí? Que estará entrando en vigor en el próximo ciclo escolar, el ciclo escolar 2023-2024. Por lo general siempre va a empezar en primero de preescolar, primero y segundo de primaria, o primero nada más, y primero de secundaria, y posteriormente va abarcando. Actualmente tenemos dos planes de estudio utilizándose en educación básica, el plan 2011 y el plan 2017 de aprendizajes clave, que viene de hecho desde la reforma de Enrique Peña Nieto, de la reforma anterior. Pero esta es una nueva etapa que yo he decidido consolidar, pero yo he decidido aquí mencionar una nueva etapa de la educación en México. Espero que les haya gustado este video. Voy a proceder a hacer algunas recomendaciones de libros, a citar las fuentes. Aquí tenemos las referencias donde estuve investigando, estuve sacando toda esta información. Les digo, todos estos autores pues manejan diferentes clasificaciones. Algunos no manejan como tal etapas, sino que lo van organizando por unidades o por momentos históricos, pero sí me sirvieron para pues realizar esta investigación, este video. Aquí está la última de las referencias, y ahora voy a pasar algunos de estos libros son los que voy a estar de hecho recomendando para si quieres complementar, si eres estudiante de esta asignatura, ¿verdad? O si eres docente, ¿verdad? Hay estos libros que yo recomiendo mucho realmente, ¿verdad? Es este libro Historia de Educación en México del profesor José Manuel Villalpando Nava, que me atrevo a decir que es el más completo que hay sobre la historia de educación en México. Abarca pues desde la etapa prehispánica, ¿verdad? Con la educación azteca,
hasta la reforma educativa de Peña Nieto. A lo mejor más adelante saca alguna actualización ya agregando también esta reforma educativa de la nueva escuela mexicana de AMLO, ¿sí? También tenemos la educación en México, ¿verdad? De Escalante Gonzalo, ¿verdad? Es una compilación, de hecho, de varios textos que hablan sobre toda la educación en México, también desde la época prehispánica hasta aproximadamente el 2010, que fue cuando fue publicado este libro. Es un libro, una publicación del Colegio de México muy completo también, la verdad. Están por ahí también otros, ¿verdad? Son los dos que más recomiendo, pero está también Historia de la Educación Pública en México, de Fernando Solana, Cardiel Reyes. Fernando Solana pues sería secretario de Educación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y este texto de Iris Guevara González de la UNAM con Porrúa, de la educación en México, habla solamente del siglo XX, digamos, desde la época postrevolucionaria, un poquito antes, pero la verdad está completo y es un análisis de cada uno de los sexenios, ¿verdad? Hasta el 2002, que fue cuando fue publicado este libro, hasta el sexenio de Vicente Fox, la parte final también de lo que es Ernesto Zedillo. Espero que los haya orientado un poco en estas etapas de la historia de educación en México. Si tienes alguna duda, puedes dejar en la sección de comentarios. Estaré haciendo algunos más videos relacionados con este tema. Es un tema realmente que me agrada mucho, todo lo que tiene que ver, ya lo mencioné al principio, con la educación, con la historia de la educación en México, con la política pública, con las reformas, con la legislación educativa. Son las asignaturas que más me agrada impartir en las carreras formadoras de docentes, las carreras universitarias para ser docentes. Espero les haya orientado un poco y nos vemos en todos los próximos videos. Los invito a que se suscriban. Soy el maestro Jesús David Camarillo Rangel, el canal Maestro Informática Español. Que estén lo mejor y hasta el próximo video, hasta la próxima clase.